Hay silencios que construyen imperios y dolores que se esconden detrás de una banda presidencial. Mientras México entero coreaba un nombre en las plazas públicas, en la penumbra de una habitación el tiempo se agotaba. Una mujer se desvanecía en silencio por el implacable avance del lupus, aferrándose a los últimos recuerdos de un hombre que ya le pertenecía a la historia, o quizás a la ambición. Pero mientras esa luz se apagaba en Tabasco, otra figura esperaba pacientemente en las sombras de la academia para reescribir las reglas del juego. Lo que ocurrió entre esas paredes no fue solo una tragedia médica, fue el pacto secreto que cambió el rumbo de un país entero. El susurro en la penumbra. La luz de la tarde se filtraba débilmente por las persianas de aquella casa en Villahermosa. Rocío Beltrán respiraba con dificultad, con la piel marcada por las huellas de una batalla que ya no podía ganar. A su lado, el hombre que desafiaba al sistema político parecía perder toda su fuerza arrolladora. Ella no era solo su esposa, era el mapa, la brújula y el verdadero cerebro detrás del líder social. Andrés Manuel la miraba en silencio, sabiendo que el tiempo se les escapaba entre los dedos. Pero lo que nadie imaginaba era que, en ese mismo instante, el destino ya preparaba un relevo silencioso. Más adelante, descubrirás cómo un simple documento sellaría el destino de esta familia para siempre. Los años de la madera y el barro. Para entender el dolor de la pérdida, hay que viajar a los días de la carencia absoluta y los zapatos sucios. Rocío conoció al joven idealista cuando la política no dejaba dinero, solo amenazas y persecuciones en el trópico. Ella misma cosía las camisas que él usaría en los mítines y administraba los pocos pesos que entraban a casa. No había lujos, no había reflectores, solo el olor a tierra mojada y la promesa de transformar una nación. Ella entregó su salud en esas caminatas eternas bajo el sol inclemente de Tabasco, pero el éxito político exige un tributo de sangre, y la enfermedad ya empezaba a reclamar su parte. El diagnóstico que lo cambió todo. El veredicto médico llegó como un balde de agua helada en medio del ascenso al poder. Lupus eritematoso sistémico. Una enfermedad donde el propio cuerpo se destruye a sí mismo, un enemigo invisible y feroz. Mientras la popularidad del político crecía en la capital, la salud de Rocío se desmoronaba en el anonimato. Las llamadas nocturnas entre el jefe de gobierno y los médicos eran tensas, cargadas de un miedo que no podía mostrarse en televisión. Él sonreía ante las cámaras del país, pero sus manos temblaban al colgar el teléfono. Pero eso no era lo peor que acechaba a la familia en esos momentos de gloria. El teatro de la política exterior. El dinero para los mejores tratamientos empezó a llegar, pero el cuerpo humano no entiende de presupuestos ni de victorias electorales. Rocío pasaba los días en una silla de ruedas, viendo cómo su esposo se convertía en el gigante que ella siempre proyectó. La contradicción era brutal, el aplauso de millones de personas afuera y el silencio sepulcral dentro del hogar. Los hijos de la pareja presenciaban cómo la madre se convertía en un hermoso recuerdo viviente, mientras el padre se diluía en la agenda pública. Y todavía falta hablar de la mujer que observaba todo este proceso desde una distancia calculada. La aparición de la académica. En los pasillos del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de Puebla, una mujer de mirada analítica y carácter firme destacaba. Beatriz Gutiérrez Müller no buscaba la atención de los espectáculos. Prefería el refugio de los libros y las crónicas históricas. Su camino y el del viudo más codiciado de la política mexicana parecían destinados a cruzarse en un entorno de hojas muertas y debates intelectuales. Quienes los vieron interactuar por primera vez notaron una tensión inmediata, un choque de mentes que buscaban algo más que compañía. Pero nadie imaginaba lo que realmente estaba pasando. Detrás de esas largas charlas de café, el último suspiro en la ciudad de Minas de Seco, México. Enero de 2003, dejó un frío insoportable en el centro del país y un vacío irreversible en el corazón del movimiento. El coche fúnebre avanzaba lentamente mientras los titulares de los periódicos mezclaban las notas de luto con las encuestas presidenciales. Andrés Manuel caminaba con la cabeza baja, flanqueado por 3 hijos jóvenes que no entendían cómo el mundo seguía girando.
La mujer que construyó los cimientos del fenómeno político se había ido a los 46 años. El dolor era real, pero en el ajedrez del poder, las sillas vacías se ocupan rápido. Y aquí es donde todo cambia de rumbo. Los secretos de la Casa de la Transición. Tras el funeral, los rumores comenzaron a correr como pólvora en los pasillos del Palacio del Ayuntamiento. Se hablaba de cartas privadas que Rocío dejó escritas, testamentos políticos que exigían proteger a sus hijos de las garras de la ambición. El viudo se encerraba durante horas en su oficina, contemplando una fotografía vieja de sus años en el sureste. Los asesores más cercanos sugerían que un líder sin primera dama era un blanco vulnerable para la oposición moralista del país. La necesidad de una nueva figura femenina no era solo una cuestión de amor, sino de pura supervivencia estratégica. El cortejo intelectual y las canciones prohibidas. Beatriz no entró a la vida del político como una sustituta, sino como una fuerza completamente distinta, sofisticada y distante. Los encuentros se mudaron a casas de seguridad y departamentos discretos lejos de los paparazzis de la época. Compartían el gusto por la trova, la historia revisionista y el desprecio por la vieja aristocracia mexicana. Ella le leía fragmentos de libros mientras él descansaba la cabeza tras jornadas de 12 horas de campaña. Más adelante, voy a revelarte el pacto oculto que Beatriz exigió firmar antes de aceptar salir a la luz pública. El misterio de la boda secreta. La boda no tuvo grandes banquetes ni exclusivas en revistas de sociedad. Fue un evento casi clandestino en el año 2006. Un acta de matrimonio celebrada entre susurros, con un puñado de testigos jurando mantener el secreto hasta que pasaran las elecciones. La opinión pública seguía recordando a la mítica Rocío, y la introducción de una nueva esposa podía fracturar la narrativa del hombre entregado al pueblo. Beatriz aceptó el segundo plano temporal, pero sus ojos reflejaban que su influencia no sería menor que la de su antecesora. El poder real no necesita coronas visibles. La sombra de la primera esposa. Vivir bajo el fantasma de una santa de la política no es tarea fácil para nadie. En cada mitin del sureste, los viejos militantes se acercaban a Andrés Manuel para recordarle a Rocío, ignorando deliberadamente a la mujer que ahora estaba a su lado. Los retratos de la primera esposa seguían colgados en las casas de los hijos, creando una frontera invisible que Beatriz respetaba con fría madurez. Hubo tensiones familiares, miradas incómodas en las cenas de Navidad y un silencio tenso cada vez que se tocaba el tema de la herencia moral de Tabasco, Ili, heredero del nuevo orden. El nacimiento de Jesús. Ernesto vino a romper el delicado equilibrio que existía entre los hijos del primer matrimonio y la nueva realidad. El pequeño representaba la unión de la política de masas con la intelectualidad académica. Los hermanos mayores miraban con recelo la atención que el líder le otorgaba al nuevo integrante de la dinastía. El dinero, los viajes y las oportunidades de estudio comenzaron a distribuirse de manera diferente, abriendo grietas emocionales que la prensa apenas lograba vislumbrar. Lo que ocurrió después dejó a todos impactados por la frialdad de las decisiones familiares. Los camerinos vacíos de la derrota, las derrotas electorales de 2006 y 2012 templaron el carácter de la nueva pareja presidencial en el fuego de la frustración. Mientras el líder recorría los municipios más pobres del país, Beatriz se quedaba en la capital sosteniendo la estructura emocional del proyecto. Hubo noches de reproches mutuos en hoteles baratos de provincia, donde el cansancio acumulado hacía dudar incluso al hombre de hierro. Ella se convirtió en su editora, su filtro de lenguaje, y la persona que contenía sus arranques de ira destructiva. Sin ella, el movimiento se habría descarrilado por completo. El pacto de la no intervención pública. A medida que la campaña de 2018 tomaba una fuerza imparable, las reuniones a puertas cerradas se volvieron más densas y calculadas. Beatriz impuso una condición innegociable. Su privacidad y su carrera como investigadora no serían sacrificadas en el altar de la mercadotecnia electoral. Ella se negaba a ser la clásica figura que sonreía sumisamente detrás del candidato mientras se ignoraban sus propios méritos.
Los asesores de imagen rabiaban en silencio ante lo que consideraban un peligro de frialdad ante el electorado. Pero la decisión estaba tomada, y el candidato la respaldó por encima de sus estrategas. Las cartas guardadas en el escritorio de Tabasco. Existe un rumor persistente entre los viejos, allegados de la familia, que habla de una caja de madera, guardada en la mítica finca de Palenque. Contiene las cartas manuscritas que Rocío le enviaban a Andrés Manuel durante los periodos de mayor persecución política del viejo régimen. Quienes han tenido acceso a esos relatos afirman que en ellas se advertía con precisión quirúrgica sobre los amigos falsos que se acercarían cuando el poder fuera total. El presidente solía releerlas en las madrugadas previas a tomar las decisiones más radicales de su gobierno. Pero eso no evitaría las traiciones que vendrían desde su propio círculo. El rechazo al título de primera dama. Cuando finalmente se alcanzó la cima del poder en 2018, Beatriz tomó una decisión que desconcertó a la clase política tradicional. Renunció públicamente al título de primera dama, calificándolo como un vestigio clasista y obsoleto del pasado colonial. Detrás de este gesto de supuesta humildad, se escondía una estrategia de diferenciación radical. Ella no sería un adorno floral. Quería el poder de la palabra, el control de la agenda cultural y la libertad de no sonreír si no lo deseaba. Una postura que generó aplausos, pero también un profundo recelo en el círculo cercano del presidente. Los lujos discretos de la intelectualidad. A pesar del discurso de austeridad franciscana que imperaba en el palacio, la vida cotidiana de la familia presidencial tenía matices distintos. Los conciertos privados, la ropa de diseñadores nacionales con toques étnicos y los viajes de investigación a Europa mostraban un estilo de vida sofisticado. Beatriz defendía su derecho a mantener sus ingresos como investigadora, marcando una distancia clara con los escándalos de corrupción de los sexenios pasados. Pero la sospecha de que el dinero público financiaba sus caprichos culturales siempre estuvo flotando en el aire de la prensa crítica. La traición de las memorias no escritas. A medida que el sexenio avanzaba, la figura de Rocío Beltrán comenzó a ser utilizada nuevamente por los detractores del régimen. Se publicaron reportajes que contrastaban la sencillez de la primera esposa con la supuesta soberbia de la segunda. Fotografías viejas de Rocío en marchas populares se volvieron virales, usándolas como un arma arrojadiza contra la gestión cultural de Gutiérrez Müller. La tensión dentro de Palacio Nacional llegó a su punto más alto, obligando al mandatario a tomar una postura pública para defender el honor de su presente sin ofender su pasado. El dolor silencioso de los hijos mayores. Los hijos del primer matrimonio, convertidos ya en hombres de negocios y operadores políticos, sentían que el legado de su madre era opacado. En las reuniones privadas de la familia, el nombre de Rocío se pronunciaba como un escudo protector contra las decisiones de Beatriz. Los rumores de rivalidades por los contratos y las posiciones de poder dentro del partido eran el pan de cada día en los pasillos de la política mexicana. El presidente se encontraba atrapado entre el amor filial de su pasado y la lealtad conyugal de su presente. Conciertos, poesía y el ocaso del poder. Beatriz comenzó a refugiarse cada vez más en su música y en sus libros, lanzando sencillos musicales que dividían a la opinión pública. Mientras el país enfrentaba crisis de seguridad y polarización social, la esposa del presidente cantaba poemas en videos producidos con delicadeza cinematográfica. Para sus seguidores era un oasis de cultura. Para sus críticos, una muestra de desconexión total con la realidad sangrienta del territorio. Las miradas perdidas del presidente durante estos eventos públicos delataban el cansancio de un hombre que ya lo había entregado todo. La noche del infarto y el pacto de Palacio. Cuando el corazón del presidente dio un aviso dramático a mitad del sexenio, las paredes de Palacio Nacional atestiguaron un drama oculto. Beatriz tomó el control absoluto de los accesos a la habitación médica, restringiendo incluso el paso de los colaboradores más íntimos del gabinete. Se dice que en esas horas de incertidumbre se reescribieron los testamentos políticos y las líneas de sucesión del movimiento. El miedo a dejar el proyecto inconcluso
aceleró alianzas que hasta entonces parecían imposibles. Y todavía falta revelar el papel que jugaron los herederos en esa noche de tensión. Las herencias divididas en los tribunales del alma. No todo el patrimonio de un líder es ideológico. Los bienes materiales sembraron las primeras semillas de la discordia real. Las propiedades en el sureste y las regalías de los libros se convirtieron en un laberinto legal que enfrentaba las voluntades del pasado y el presente. Los hijos de Rocío reclamaban lo que consideraban el fruto del esfuerzo de su madre moribunda, mientras que la nueva administración familiar exigía orden institucional. Las firmas en los documentos notariales se hacían con frialdad y sin cruzar palabras amables en los escritorios de la capital, el viaje a Europa y la diplomacia de los libros. Mientras el mandatario se negaba sistemáticamente a viajar al extranjero bajo su bandera de política interna, Beatriz cruzaba el Atlántico con misiones culturales de alto nivel. Los encuentros con mandatarios europeos y el Papa en el Vaticano la posicionaron como una embajadora sin nombramiento oficial, pero con poder absoluto. En los lujosos salones de las embajadas, ella se movía con una soltura que el presidente jamás tuvo ni deseó tener. Estas ausencias alimentaron los rumores de un distanciamiento físico y emocional irreversible dentro del matrimonio presidencial. Los diarios de juventud que salieron a la luz, un golpe inesperado, llegó desde los archivos históricos de Tabasco cuando un viejo periodista amenazó con publicar diarios personales de los años 80. En esos textos se describían las dudas más profundas de Rocío sobre si la obsesión política de su esposo valía el precio de desintegrar la salud familiar. El palacio operó con rapidez y discreción absoluta para adquirir esos documentos antes de que pisaran una imprenta. La sola posibilidad de que el mito de la entrega total se agrietara provocó llamadas nocturnas de furia que pocos ministros olvidarán. La llamada nocturna que nadie esperó. Una noche de invierno, una emergencia médica encendió las alarmas en el círculo más íntimo del poder presidencial. No se trataba del mandatario, sino de un recordatorio brutal de la fragilidad humana que ya había golpeado a la familia en el pasado. Las ambulancias discretas y el movimiento de seguridad revelaron que el estrés del poder absoluto pasa facturas impagables. En esos minutos de incertidumbre, los fantasmas de la enfermedad de Rocío regresaron a la mente del líder, recordándole que ni todo el poder del mundo puede comprar un segundo de vida. Las sombras en el rancho de Palenque. Con el retiro definitivo dibujándose en el horizonte, la mítica finca se convirtió en el escenario de una mudanza cargada de melancolía. Los trabajadores del lugar comentaban que las remodelaciones ordenadas por Beatriz borraban los últimos detalles arquitectónicos que Rocío había elegido décadas atrás. El cambio de los árboles frutales por pasillos de diseño moderno fue visto por los lugareños como una conquista simbólica del territorio. El líder observaba los cambios en silencio, balanceándose en su mecedora mientras contemplaba el fin de una era, resentimiento de las bases olvidadas, los viejos militantes que alguna vez cargaron al candidato en hombros bajo la lluvia de Tabasco comenzaron a alzar la voz. Se quejaban de que la entrada de la intelectualidad académica al gobierno los había desplazado por completo de los puestos de verdadera influencia. Atribuían este cambio de rumbo a la sutil pero constante presión de Beatriz para rodear al mandatario de perfiles técnicos y refinados. El divorcio entre la vieja guardia que amaba a Rocío y la nueva élite que respetaba a Beatriz era ya una realidad inocultable. El balance de dos eras distintas, dos mujeres, dos épocas, un solo hombre, y el destino de millones de personas modificado por sus influencias. Rocío aportó el misticismo del sacrificio, la base social y el sufrimiento que forjó al mito político en el barro del tabasqueño. Beatriz aportó la estructura intelectual, el blindaje institucional y la sofisticación necesaria para gobernar un país complejo y moderno. Sin la primera, él nunca hubiera llegado a la meta. Sin la segunda, se habría destruido antes de saborear la victoria absoluta. Las consecuencias emocionales de este doble camino siguen marcando la mirada del presidente. La mirada en el espejo del palacio abandonado. En los últimos días del mandato, los salones históricos del palacio presidencial comenzaron a lucir desiertos y ecoicos.
Andrés Manuel se detenía frente a los grandes espejos coloniales, observando el cabello completamente blanco y las líneas profundas de su rostro. Sabía que el juicio de la historia sería implacable, pero el juicio de su propia conciencia lo era aún más. Se había convertido en el hombre más poderoso del país, pero el costo humano se medía en ausencias imposibles de llenar y en un hogar fragmentado por la ambición. El último acuerdo detrás de las cortinas rojas. Antes de entregar la banda presidencial, se llevó a cabo una última reunión privada donde solo estuvieron presentes el mandatario y Beatriz, sin asesores, sin micrófonos y con las luces bajas del despacho principal. Se sellaron los términos de su vida posterior al poder. El pacto de acompañamiento político terminaba, dando paso a un retiro donde las agendas ya no tendrían que coincidir por obligación de Estado. La frialdad de ese último acuerdo demostró que el matrimonio fue, ante todo, la alianza estratégica más exitosa del siglo XXI, el vacío después de la tormenta. Los reflectores comienzan a apagarse lentamente y las plazas públicas se quedan en silencio al terminar el mandato. En la intimidad de la residencia, el hombre que movió masas se queda a solas con sus recuerdos y sus pérdidas. Las fotografías de ambas mujeres descansan en su escritorio de madera vieja, testigos mudos de una vida entregada a una causa que devoró su privacidad. El cansancio se nota en cada línea de su rostro, una mezcla de triunfo político y derrota personal, que el dinero de las pensiones no puede curar. El viento del sureste sigue soplando con la misma fuerza que en los años 70, trayendo consigo el olor a humedad y a historia patria. Detrás de los discursos oficiales, de las reformas y de las grandes obras de infraestructura, queda la historia de un hombre atrapado entre el recuerdo de la mujer que murió ayudándolo a subir y la que lo sostuvo para que no cayera de la cima. Las heridas emocionales de la política nunca cierran del todo, solo se cubren con los aplausos del presente. Y quizás, después de conocer esta historia oculta entre la penumbra y los pasillos del poder, nunca volverás a ver la mirada de Andrés Manuel de la misma manera. Si este viaje al lado más humano y oculto de la historia te ha conmovido, suscríbete al canal para no perderte las próximas revelaciones. Déjanos en los comentarios qué piensas sobre el sacrificio silencioso de Rocío y el papel de Beatriz en el destino de México. Tu opinión es la parte más importante de este relato.